Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión. Tenemos dos juegos de diapositivas, ¿ya? Entonces, esta primera parte tiene que ver con la modernidad y la posmodernidad. Iniciamos, ¿ya? Y vamos a acudir primero, antes de iniciar, a un pensamiento de Lyotard. Lyotard dice que un nuevo modelo de legitimación de la ciencia, que es la paralogía, es decir, la aceptación de nuevas ideas contrarias a las nuevas ideas vigentes. Entonces, estamos hablando de aceptar nuevas ideas, incluso a las nuevas ideas vigentes. Se puede considerar que Lyotard nos está exhortando al disenso, ¿ya? Entonces, en esta época, el disenso puede generar posibilidades de seguir entendiéndonos, aunque muchas veces no estamos de acuerdo con ideas que van surgiendo. Bien. Entonces, esta sesión de hoy día llamamos modernidad y posmodernidad. O sea que ya damos el paso de la modernidad a la posmodernidad, de manera que ya también nos enfrentemos a lo que se está planteando en el mundo después de la modernidad. Pero antes podemos todavía referirnos a lo que es la modernidad y recordar lo que hemos dicho, que la modernidad superó la postura medieval, teocéntrica, eso ya hemos mencionado, y ha proyectado una filosofía a la reflexión sobre el mundo real, mediante esquemas mentales con predominancia del uso de la razón, ¿ya? Entonces, eso es lo que ha caracterizado la modernidad como algo que ha pretendido superar a la postura medieval. Bien. Entonces, se puede decir que en la modernidad el hombre se constituyó como sujeto, ¿ya? Porque ya prácticamente ha dependido de la forma de razonamiento que ha tenido, librándose de la anterior forma de reflexionar, ¿no? Y el hombre adquiere ya responsabilidades con la búsqueda del conocimiento. Entonces podemos decir que el término moderno fue una expresión en su tiempo para separar el presente con el pasado. Ya les digo, en su tiempo, ¿no? Después de superar la época medieval. Bien. Ya. Podemos seguir revisando ya estas ideas. Entonces, la modernidad se ha planteado superar la sociedad tradicional, ¿ya? Pero esa sociedad tradicional que existía en esos tiempos, ¿no? Que, bueno, es interesante observarnos ese tipo de sociedad con prácticas muy tradicionales. Había que ver cómo en las familias ya todos los descendientes de un papá o de un abuelo se reunían a la hora de almuerzo y bueno, prácticamente estaban pues un buen número de familiares. No como ahora, que apenas nos da tiempo para poder encontrarnos a las 12, ¿no? Pero en esa época parece que la vida era un poco menos acelerada. Bien, también podemos decir que la modernidad cambió la producción de la agricultura a la industria, ¿no? Hubo una transferencia de la producción hacia las ciudades. Por eso podemos hablar de concentración urbana. Ya se dan innovaciones tecnológicas y la propiedad va a determinar el estatus social de las personas. Seguramente que las personas que tengan riquezas acumuladas van a tener un estatus determinado, ¿ya? Estamos hablando de la modernidad. Parece que eso no ha cambiado en este tiempo, ¿no?
Ahora ya no interesa el origen, sino cuánto se tiene, ¿ya? Cuánto se tiene genera estatus. Y eso se ve hasta en las manifestaciones folclóricas. Ustedes saben, la danza de la morenada es una danza de quienes poseen pues bastante posibilidad económica. Y las danzas menores no, ya no requieren pues de esa ostentación que muchas veces se ve. Entonces, miren, parece que esto todavía no se ha superado, ¿ya? Entonces, la ostentación es un signo determinante de las posibilidades económicas que se tenía y hasta ahora se sigue teniendo, ¿no? Entonces, eso parece que todavía está vigente. Y la acumulación de riqueza, claro, ¿no? En correspondencia a lo que hemos hablado. Pero algo importante, las ciudades empiezan a crecer durante la modernidad, ¿ya? Se concentra la actividad comercial, económica en las ciudades, ¿no? De manera que ya ese intercambio económico va, va a estar prácticamente en las urbes. Bien, se puede decir, ¿no? Aquí tenemos un dato. En el año 2000, un 47% de la población mundial residía en las ciudades, ¿ya? Pero este porcentaje para el 2030 considera de que un 60% podría estar en las ciudades, ¿no? Y las zonas rurales, pues, van quedando un poco despobladas, ¿no? Hay una concentración alrededor de las ciudades. Y eso se vio también en países como el nuestro, ¿ya? Lo vimos con La Paz, Santa Cruz también, ciudades como Lima, como México, como el Distrito Federal, bueno, con un crecimiento pues muy notable de la población. Entonces, esto es consecuencia de los cambios que se han dado en los asentamientos. Bien, seguiremos admitiendo. Bien, pero ya van surgiendo algunas críticas a la modernidad desde diferentes posiciones. Por ejemplo, este señor Marshall Berman, filósofo marxista, dice que la modernidad es una postura filosófica y que se fundamentó por las ideas impulsadas en el siglo XVII por la burguesía, ¿ya? Pero algo generó que el individuo adquiera conciencia del ser y de estar en el mundo, ¿ya? Hace crítica, pero se conoce también que la modernidad trajo ese tipo de posicionamiento en el mundo, es decir, de ser y estar en el mundo, ¿ya? Porque a partir del capitalismo, pues se ha visto intercambio comercial en las diferentes regiones del mundo, ¿ya? Se ha visto el desarrollo primero de la industria naviera, ¿no? Para que se puedan traer productos de cualquier parte del mundo, después por vía aérea, bueno, con grandes embarcaciones posteriormente. Entonces, ya está cambiando la percepción del hombre sobre su aceptación de ser parte del mundo y estar en el mundo, pero en ese mundo que es producto de la modernidad, que antes seguramente en la época moderna apenas estaba, perdón, en la época feudal apenas estaba descubriendo el mundo, ¿no? Pero en la modernidad ya. ¿Ya llamó la Marita? Bien. Entonces, seguimos. Bien, entonces el señor Berman dice, ¿no? De la modernidad, y empiezan a decir, a cuestionar, todo lo que era sólido antes se desvanece en el aire, ante la experiencia de la modernidad, ¿ya? Entonces, Berman impulsa el estudio de las corrientes culturales que han moldeado el tejido de la urbe moderna. Entonces, las corrientes culturales, bueno, se han diseminado por todo el mundo y influyen, pues, en
en las urbanizaciones modernas, ¿ya? Cada vez con mayor aceptación de esas ciudades, incluso donde no se generan las tendencias modernas. Y tendencias modernas, pues, en el pensamiento, en las formas artísticas, en la cultura que se va generando en el mundo. Entonces, ¿cómo se va aceptando esa cultura? ¿No? Y ahora prácticamente nosotros vivimos dentro de una cultura moderna que nos ha impuesto moda, ¿ya? Incluso hay imposición de algunos aspectos en nuestra misma cultura propia, ¿ya? Entonces, prácticamente la modernidad ha dominado hasta a las culturas locales, ¿no? Entonces, ¿quién puede negar de que son las industrias textiles del Asia que van produciendo las telas que se requieren en las diferentes partes del mundo, ¿ya? Y eso ya no podemos evitar, más bien nos hemos vuelto consumidores, ¿no? Entonces, esa es una realidad del desarrollo de este sistema que viene con la modernidad. Entonces se impone la moda, ¿ya? En el arte también se ha impuesto, se ha dejado atrás el arte realista, ¿no? En la cinematografía, bueno, todo eso, ¿no? Que ha tenido gran impacto en el mundo desde la modernidad. Entonces, hay críticas que van a ir surgiendo, pero finalmente se acepta otra posibilidad de la modernidad, que es la posmodernidad, que enseguida vamos a revisar, ¿no? Bien. Sigmund Bauman ya hace una crítica mucho más fuerte de la modernidad, ¿ya? Es la modernidad, se refiere a que es una modernidad líquida, ¿ya? ¿Por qué? Porque considera que la sociedad es de un estado fluido y volátil, ya sin valores sólidos. Por eso habla de líquido, ¿ya? Entonces, la sociedad va a adquirir determinadas formas, muchas veces por conveniencia, ¿no? Y estamos hablando de la sociedad humana, no estamos hablando de sociedades locales, sino todas las sociedades humanas, y que tienen mucha influencia en esta forma de ver la realidad, ¿no? Se van dejando los valores sólidos, ¿ya? Se van debilitando los vínculos humanos, ¿no? Y eso permanente lo vemos en todas partes. ¿Y por qué dice líquida? Porque todo líquido no se fija en el espacio, ni se ata al tiempo. Se desplaza con facilidad y no es posible detener. Al líquido no es posible detener, ¿no? Se desarma el líquido y eh, si ubicamos al líquido dentro de un envase, dependerá si el envase es longitudinal, ¿no? Para que el líquido adopte la forma de ese envase, ¿ya? Entonces, según Bauman, todo está empezando a derretirse, incluyendo los valores, porque el mundo se ha convertido en un mundo inconsolable. Y dice, no, en el pasado se vivía en un mundo predecible, consolable y sólido, pero ahora no. El mundo es impredecible, inconsolable, ya no es sólido. Entonces nos habla de modernidad líquida, ¿ya? A veces la identidad, dice, se asemeja a una cosa volcánica que se endurece, pero vuelve a fundirse y cambia constantemente de forma. Además, es el otro que ratifica nuestra identidad y nos permite ser visto. Porque si al poder no le interesa, pasamos desapercibidos, ¿no? Ni siquiera nos ve. Y estamos hablando de las diferentes formas de poder que se han sucedido y todavía están presentes, ¿no? Entonces, alguien decía hace unos 10 años, ¿ya? Que la clase media prácticamente es una clase clandestina porque no se la ve, ¿no?
pero quizás se equivocaron también porque las clases medias emergieron, ¿ya? Y se hicieron notorias hace un año, ¿no? Hace un año y medio, 2 años. ¿Ya? Pero alguien decía de que no, en ese tiempo ya son las clases medias son clandestinas. Pero puede ser de que en un momento hayan sido así, pero nuevamente se han hecho notorios, ¿no? Bien, entonces esto de la modernidad líquida es un concepto muy reciente, ¿ya? Y se empieza a juzgar a las personas que han perdido sus principios, sus valores, sus posiciones, ya por estar dentro de una sociedad líquida, ¿no? O sea que si están dentro de la sociedad líquida, adoptan todas las formas que les son convenientes y los valores se van dejando en segundo plano, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de Zabaleta Mercado cuando nos planteaba la sociedad abigazada? ¿Ya? Él hizo una tesis muy interesante sobre una interpretación, ¿no? Que puede llamarse tesis sobre la sociedad abigazada de la condición multisocietal de Bolivia, ¿ya? Entonces, en un momento él decía que nuestra sociedad era abigazada, porque había la yuxtaposición de formas, ¿no? Entonces, y esas formas perviven a pesar de haber entrado en una sociedad capitalista. Sin embargo, todavía habían formas precapitalistas que estaban presentes, ¿ya? Eso hablaba Zabaleta Mercado hace unos años, antes del 2000, ¿sí? 1990, 1980, ¿ya? Un hombre muy reconocido que ha hecho docencia más que todo en México, ¿no? Entonces, él hablaba de la sociedad universal. O sea, había una coexistencia de formaciones sociales, y no solamente de formación social, sino jurídicas también, de formación precapitalista. Pero ¿en qué queda eso? ¿Ya? ¿En qué queda eso cuando se está planteando ya una crítica a partir del concepto de las sociedades líquidas, que parece que está dominando? Bien. Luis Tapia, retomando Zabaleta, definía, ¿no?, el abigazamiento social como la sobreposición de diversos tipos de sociedad que coexisten de manera desarticulada, ¿ya? Estableciendo relaciones de dominación y distorsión de unas sobre otras. Pero este pensamiento es del 2002. Estamos en el 2021, ¿ya? Parece que hemos cambiado mucho, ¿no? Entonces, habrá que ver todavía si está vigente esa manera de interpretar la sociedad. Habríamos superado a la sociedad abigazada de Zabaleta Mercado y estaremos en la sociedad líquida de Bauman. Habrá que ver. El pragmatismo nos puede llevar a, digamos, a ratificar esta nueva posición en la que están las sociedades, ¿no? Bien, entonces estamos en un exceso de bienes de consumo que nunca va a ser suficiente, ¿ya? Entonces, el objetivo es de concentrar poder económico y comprar lo que pueda comprarse y nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces, eso está predominando. El poder de la liquefacción se ha desplazado del sistema a la sociedad, de la política a las políticas de vida, ¿ya? Y las expresiones se van dando, las vemos, ¿ya?, como expresión del poder, la aplicación de recursos en algo que mella las sensibilidades. Bueno, entonces parece que Bauman tendría razón. Y es más, dice, ¿no?, el poder de los espacios nacionales se ha evaporado en el espacio global. Bueno, parecería que nosotros tenemos todavía un poder nacional, pero bastará un juego en el mercado y parece que no es así. El poder puede estar en los espacios globales. Entonces dirá, el poder es global y la política será pues local en este tipo de sociedad líquida, según Bauman, ¿no? Aunque Zabaleta Mercado insistía en que ninguna comprensión local puede prescindir de lo universal.
más o menos ya percibía, ¿ya? Entonces no se puede entender lo local si no se entiende lo universal según Zabaleta Mercado. Entonces ya más o menos percibía, ¿no? Zabaleta Mercado, ¿ya? Esta realidad. Y algo más decía, ¿no? Se sabe que la anécdota es la elocuencia de los hechos, pero también su encierro, ¿ya? Entonces, bueno, son frases bastante profundas, ¿no? Y esto lo dijo en 1983. Bien. Seguimos admitiendo. Ya. Entonces, miren, estamos hablando ya de una filosofía, de una forma de interpretación de la realidad, ya no solamente con los valores que teníamos antes, sino con la ausencia de valores. ¿Ya? Con la ausencia de valores. ¿No? Entonces, ojalá que recuperemos los valores. Bien. Entonces, con esos antecedentes, sí, ya entramos a la posmodernidad. En la posmodernidad hay una crítica al racionalismo. Hay una rebelión contra el racionalismo de la modernidad, ¿no? Hemos visto el tránsito, cómo se ha ido generando. Pero ahora ya en plena posmodernidad hay una crítica al racionalismo, ¿ya? Entonces se cuestionan los textos y se vive el presente. Estamos plenamente en una economía del consumo, ¿ya? Y desaparece el valor por el esfuerzo, ¿no? Y estamos en un culto a la individualidad, ¿ya? Y pues muchas veces nos desencantamos de las cosas y bueno, finalmente no nos interesa, apatía por el desencanto, ¿ya? Hay todo tipo de desencanto, ¿no? Entonces ya finalmente decimos ya, ¿para qué seguir insistiendo si las cosas están dadas así? Bueno, y es más, en educación muchas veces se privilegian las formas sobre el contenido, ¿ya? Y nos está pasando con la virtualidad, ¿no? Los recursos virtuales muy buenos, excelentes, son parte del desarrollo tecnológico, pero el contenido, ¿qué está pasando con el contenido? ¿Ya? Entonces, ese es un tema que hay que reflexionarlo. Cuando hagamos evaluación de cómo está. Bien, parece que yo mismo me he desconectado. ¿Se me escucha, no? Hola, ¿se escucha? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Sí, se escucha, se escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, mire, estamos haciendo un análisis muy crítico, ¿ya? De cómo se está empezando a pensar. Y decíamos, se privilegian las formas sobre el contenido, ¿ya? Entonces, ya les decía, nos hemos preocupado después de la pandemia por ver cómo vamos a acudir a los recursos virtuales. Pero el contenido, la carga horaria para desarrollar contenidos, ¿no? Entonces, es una complicación bien grande, que la vamos a tener que superar, ¿no? Si queremos siempre que el conocimiento sea bien atendido. Otro aspecto también que ha surgido con la posmodernidad es la política. Tiende a desconocer las contradicciones de clase. Hay otras contradicciones que están primando para poder encontrar entendimiento social, ¿ya? Inclusive en todos los conflictos que han habido en el Asia, las contradicciones han sido religiosas. En Yugoslavia las contradicciones han sido étnicas y religiosas, y con el sacrificio de tantas vidas humanas. Pero lo que nos planteaba la lucha de clases, el materialismo histórico, se lo deja a un lado, ¿ya? Se lo deja a un lado porque ahora se está trabajando en la superación de la sociedad, supuesta superación, en otro tipo de contradicciones, ya no las de clase, ya no las de clase.
Entonces, esa parte de, digamos, la teoría, entre comillas, revolucionaria, está dejándose de lado, ¿ya? Entonces, el nuevo ordenamiento será producto de otro tipo de contradicciones. Contradicciones étnicas, contradicciones religiosas, ¿no? Que ya ha generado guerras, ya ha generado complicaciones muy grandes, especialmente en el Asia, ¿no? Entonces, ¿esa será la sociedad de este siglo? Bueno, habrá que preguntarse. Habrá que preguntarse. Y podemos seguir reflexionando. En la postmodernidad, como dice este gráfico, ya aquí hay una persona en la indigencia, pero está obligando a mirar a otra parte y ya no, como antes teníamos, posibilidades de mirar y ayudar a las personas. La postmodernidad ya no interesa, ¿no? Interesa la individualidad. Entonces, ese término ha sido utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden hasta hoy día, definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. Bueno, es como decir, bueno, tanto racionalismo en la modernidad, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, estamos ante el culto al individualismo, ¿ya? Mediante una crítica al racionalismo. Bueno, al menos eso dicen los que nos alertan sobre la posmodernidad, si es que va a seguir así, ¿ya? Bueno, como decíamos, ha generado transformaciones en valores, visiones de vida, instituciones, relaciones humanas y en los mismos conocimientos, ¿ya? Entonces, alguien dirá con una crítica muy, muy fuerte que la aparición del espíritu postmodernista se encuentra aunada a la cultura del capitalismo multinacional. Un capitalismo abstracto, transferible, y al que se une la subjetividad, ¿ya? Las subjetividades están de acuerdo, ¿no? Porque esas subjetividades que buscan lo fácil van a encontrar en esta forma de vida. El esfuerzo ya va a estar por demás, ¿no? Entonces, es bien complicado. Es bien complicado porque cada vez es más evidente, ¿ya? Cada vez es más evidente. Y a veces las condiciones hacen que se vuelva evidente cuando el esfuerzo en algún momento ha estado presente en los estudios universitarios. Ahora veremos cuál es el porcentaje de abandono de los estudios, ¿no? Esa es una muestra que se está dando. Ya no se lucha, ¿no? Entonces, se está debilitando el carácter, la voluntad. Bueno, ojalá que no. Bien, al principio esta posmodernidad fue una reforma contra la modernidad, ¿no? Ya en los años 60 apareció, ¿ya? Pero después fue adquiriendo otro tipo de características, ¿ya? Por ejemplo, la participación política ya no impulsa a actuar con responsabilidad social, ¿no? Y lo estamos viendo en diferentes países. Ya no hay responsabilidad social. Ahora hay que ganar y ganar como sea, ¿no? Cuando se elige. Entonces ya no se respeta, pues ya. Ahora es el logro del objetivo a como dé lugar. Bien, entonces en esta época ya no se tiene memoria a la época anterior a la televisión. Ya la televisión a través de las antenas ha penetrado ya en todos los hogares, ¿no? A no ser que nos desconecten por fallas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una foto muy interesante de un país que no lo voy a mencionar. Dice, sin gasolina ni comida, ahora sin televisión por cable, ¿qué hacemos? Bueno, entonces podemos seguir insistiendo.
La sucesión rápida de imágenes mediante la televisión provoca la discontinuidad de la lógica narrativa y la atención se interrumpe. Ya parece que se vuelve un poco dispersa la atención porque las imágenes son tan rápidas. Bien. Se rechaza la continuidad histórica porque esta ya fue fracturada. Alguien decía, ya estamos en el fin de la historia, ¿no? El tema de las drogas, ya, también ha fracturado nuestra historia. Del mundo, digo, ¿no? Trato de no referirme localmente, siempre voy a hablar más allá de lo local, en lo posible. ¿Ya? Hay movimientos de sexualidades alternativas, y eso se ha aceptado con toda el rechazo que podía haber todavía por personas que no admitían, pero ya es algo ya se está aceptando. Y estamos siempre amenazados ante el posible holocausto nuclear. Amenazados ahora ante los virus, las mutaciones y la destrucción del medio ambiente todos los días, ¿no? Y el deterioro de los términos de intercambio cada vez con mayor impacto. ¿Qué quiere decir? A ver, un ejemplo voy a dar bien sencillo. Por decir algo, no voy a hablar con términos exactos, solo por el ejemplo. Para comprar algo del exterior, antes necesitábamos vender, por decir, 100 barriles de petróleo. Pero para comprar eso mismo, que puede ser un recurso tecnológico del exterior, ahora necesitamos quizás 200, quizás 300 barriles de petróleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez hay un deterioro de los términos de intercambio. Y como nosotros somos país, ahora sí me voy a referir, como somos país exportador de materias primas rentístico y de economía capitalista débil, cada vez más tenemos que sacrificar nuestros productos, ¿no? Para comprar lo mismo que antes valía menos. Antes sacrificábamos menos, pero como la tecnología está afuera, nos cobran, pues, y eso va generando deterioro en las cotizaciones de nuestros productos, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo más claro ha sido el petróleo, ¿no? Y posiblemente originado por la pérdida de mercado que podía afectarle a Rusia, ¿no? Entonces, no ha bajado la producción, ha seguido manteniendo. La OPEP tampoco ha podido bajar y la oferta no ha generado que los precios se mantengan. Bajaron los precios y los países exportadores y productores de hidrocarburos, bueno, sufrimos las consecuencias. Entonces, el mundo está ordenado así, ¿no? Hay una dependencia más sutil, ¿ya? Ojo, si hay dependencia económica, hay dependencia de todo tipo, ¿ya? Si hay dependencia económica, hay toda clase de dependencia. Bien. La industria de la cultura adopta cualquier bien cultural en aras del mercado, ¿ya? Entonces, hay países que tienen, pues, sus valores culturales. Pero si el mercado impone, hasta eso se debilita. Y en esta posmodernidad, la estructura de sentimiento es la indiferencia, ¿ya? Y hay decepción de la autoridad por los escándalos políticos, la corrupción y ausencia de sentido social, ¿no? Vuelvo a repetir, por los escándalos políticos, la corrupción y la ausencia de sentido social. Entonces, el posmodernismo se opuso a los conceptos de que la realidad es natural, objetiva e independiente del ser humano, sosteniendo que eran ideas basadas en un realismo ingenuo, ¿ya? Entonces, este nuevo movimiento se destaca por el escepticismo. Bien. Lyotard es una persona que se opone a estas ideas
y hace juicios muy contundentes sobre esta forma de que está presentándose en el mundo. Dice: la posmodernidad rechaza los relatos de verdad, de la razón, de la cientificidad, de la seguridad, ¿ya? Por cuanto no existen ellos, en los que están en la posmodernidad, la absolutización del conocimiento. ¿Ya? Entonces hay una incredulidad. Y también puede deberse a que la modernidad no cumplió con lo prometido. ¿Ya? Si bien superó el esclavismo, pero siguen habiendo esclavos en el mundo. ¿Ya? Esclavos con otras características, pero al final esclavos. Se superan algunas crisis, pero nunca terminará de haber crisis. Entonces, en esta forma de ver, como no existe la verdad, por tanto, no hay ni bien ni hay mal, y que todo continúe. Bien. ¿Qué hacer desde la universidad? Universidad de posmodernidad. ¿Ya? ¿Qué hacer desde la universidad? Entonces, tenemos que nosotros, como universidad, bueno, orientar a los profesionales que estamos formando de otra manera. ¿Ya? Entonces, la universidad, según Calvo Prados, tiene que tener certeza de que el modernismo no tiene, y hablo de certezas, no tiene certezas absolutas. Nada le sorprende. ¿Ya? Y las opiniones que se dan dentro de la modernidad son susceptibles de rápidas modificaciones. Hoy se piensa de una manera y mañana de otra. Y a ello han contribuido los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación. ¿Ya? De alguna manera influyen sobre las masas y difunden las más diversas posibilidades de concebir el mundo. ¿Ya? Entonces estamos sometidos a una avalancha de informaciones y estímulos carentes de cualquier coherencia. Por eso hay ideas, ¿no? Que se van aceptando unas y otras, ¿ya? Y no aceptamos la idea de existencia de una sola forma de humanidad verdadera. Todo está lleno de incredulidad. Entonces nos seguimos separando. ¿Ya? Somos parte de una especie, pero bueno, todavía aceptamos que somos diferentes y no provenimos de un solo origen. Bien. Señor Lampert dice: para mantener la universidad viva, con una finalidad social, cultural, científica, humana y política, es difícil enfrentar y superar los grandes desafíos que la posmodernidad impone a la sociedad. La universidad necesita conciliar la cultura de los jóvenes con sus objetivos primordiales, que son la transmisión del patrimonio cultural y la formación integral. En la formación integral están todos los saberes, ¿no? De otra manera, producirá una generación de personas sin capacidad crítica, alienados, consumistas, desenfrenados, que se accionan más por influencia de los medios de comunicación que por su propia conciencia y razón. Bueno, eso nos dice este señor Lampert, ya, el año 2008. Entonces, mira, la universidad tiene que jugar un papel muy importante y, bueno, habrá que recuperar. Se ha criticado mucho la autonomía universitaria, pero la autonomía universitaria todavía nos da grandes posibilidades para resolver. Bien, entonces la educación es el deber del Estado, ¿ya? Se tendrá que enseñar en la posmodernidad al ciudadano a vivir en una aldea planetaria, a transformarse en ciudadano del mundo y aceptar la mundialización de la cultura sin perder y renunciar a las raíces culturales propias. Por lo tanto, en la posmodernidad, la educación debe ser un acto de coraje,
de eterno desafío, que debemos asumir con humildad los errores históricos y tener la predisposición de superarlos, para que podamos contribuir a la construcción de un mundo mejor. Bueno, recuperar la universidad, ¿no? Y la educación. Bien, esta es una réplica de La Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Muy bien expresada por el tema de la pandemia, cuando los médicos se han visto imposibilitados de poder resolver este tema que nos ha afectado tanto, ¿no? Es una obra excelente, pero es réplica de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel pintó La Piedad. Pero acá recuperan esa expresión y, bueno, es una obra muy importante. Bien, hasta aquí el tema de la modernidad y la posmodernidad. Entonces, estamos planteando, a ver, una resistencia filosófica y epistemológica ante la facilidad, ante la comodidad, ante el mínimo esfuerzo, ¿no? Y ante la obtención de la fácil ganancia, sin el esfuerzo necesario, como antes caracterizaba a nuestros antepasados, ¿no? A generaciones anteriores. Ahora es ganar por ganar. Entonces, la universidad no puede quedarse así. La universidad tiene que responder con diseños curriculares que nuevamente nos hagan recuperar los valores. Bien, nos han dicho que hoy día no vamos a pasarnos de la hora. Entonces, antes de las otras diapositivas, a ver, les voy a dar la palabra. ¿Qué es lo que ustedes dicen sobre esto? Estamos en buen tiempo. Ya. Doctor, si me permite. Doctor. Adelante. Hola, doctor. Mire, desearía dar mi opinión con respecto a la teoría de Zygmunt Bauman, que usted expuso, doctor. Bauman, en su libro Modernidad líquida, el año 1999, examina desde la sociología 5 conceptos, doctor: la condición humana, la emancipación, la individualidad, el tiempo, espacio y el trabajo y la comunidad. Entonces, como dijo Bauman, en el actual periodo de la historia de la humanidad que vivimos, es un momento histórico con características muy similares a las propiedades del estado líquido, ¿no? Por ejemplo, esas características como la inestabilidad, el cambio de estructura, la volatilidad, hacen una comparación, ¿no?, entre la modernidad líquida, que está en constante movimiento, un cambio no establecido y en constante búsqueda de lo efímero, por ejemplo, ¿no?, con la modernidad sólida, algo antigua, que era lo firme, ¿no?, bien estructurado y de cierto modo más estable también, ¿no, doctor? Bauman menciona algunos factores que causan la conversión de lo sólido a lo líquido en el ser humano. Les voy a mencionar unas tres, doctor. Amigos, colegas, por ejemplo, uno sería los consorcios, por ejemplo, ¿no? Las empresas transnacionales son cada vez más poderosas, incluso más que los mismos estados, ¿no? O gobiernos, teniendo el poder de cambiar leyes, cambiar la economía, respondiendo a cambios en el mercado, a la disponibilidad de recursos naturales y disposición de mano de obra barata, ¿no?, como pasa en diferentes países. Como número dos podría ser los avances tecnológicos, ¿no?, como el Internet, el manejo de la información, se mueve a pasos bastante gigantados, ¿no?, haciendo que nuestra forma de vida y de relación cambie en una velocidad totalmente impresionante, ¿no? Después también, doctor, un factor importante es la migración. Nunca ha existido en la historia tan magnitud de migración, ¿no?, donde realizan cambios trascendentales los migrantes en la cultura, en la economía de los grupos sociales, ¿no? Estos factores han provocado que cambie muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no?, como por ejemplo el trabajo, ¿no? Antes, en la modernidad sólida, se buscaban pues empleos bastante fijos, permanentes, doctor. En la modernidad líquida,
como dice Bauman, las relaciones del trabajo son inestables, ¿no? Donde te contratan por proyectos, buscan modos de contratos rápidos. También las personas deseamos, por el conocimiento que se va adquiriendo rápidamente, también otras opciones de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a los muchos avances que tenemos, y también aparte de eso, por los avances tecnológicos, muchos empleos también van desapareciendo, ¿no? Otro factor también que es importante, otro aspecto que es importante es el consumismo, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente consumista, ¿no? Donde nuestras aspiraciones de consumo nunca nos satisfacen, ¿no? Siempre queremos más, queremos la moda, queremos todo siempre a lo mejor, ¿no? Vivimos en un estado consumista, ¿no? Y otro sería, por ejemplo, la identidad, ¿no? O nuestras relaciones también, ¿no? Que cambian, ¿no? Son cada vez más volátiles también y más grandes por el uso de redes sociales, donde cambiamos, por ejemplo, las creencias religiosas, cambiamos las creencias políticas también. Pero Bauman nos hace una buena reflexión para saber dónde llegaremos. No creo que todo sea malo, por ejemplo, ¿no? En la modernidad. La modernidad líquida todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Analizar los valores de la sociedad en la que vivimos es muy importante, como ser una sociedad menos, como decía usted, doctor, menos individualista, por ejemplo, ¿no? Menos consumista, ¿no? Buscar otra filosofía de vida que busque soluciones a las angustias de todos los problemas actuales que tenemos, ¿no, doctor? Eso quería opinar con respecto a Bauman y el modernismo líquido. Se ha hecho una buena síntesis. Bueno, es una interesante propuesta, ¿no? de Bauman, que de alguna manera nos explica esas preocupaciones que en este momento debemos tener, porque ¿dónde vamos a ir si es que no recuperamos los valores, ¿no? Entonces, el compromiso, ¿ya? Y eso se ve, pues, en diferentes instituciones, incluso en educación, ¿no? Y, bueno, es lo que podemos obtener estas ideas de la posmodernidad. Sí, es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por su Danilo le llamo. colega. Sí, colega, ya no está su nombre. Sí. ¿Alguien más quiere opinar? Doctor, si me permite. Claro Buenas que noches. sí. Buenas noches. Gracias. Mire, yo quería opinar algo un poquito, ya haciendo, digamos, algo que mencionó el compañero anterior, relacionado justamente, yo creo que más que toda la globalización de la información, donde si bien ha traído bastantes beneficios, como por ejemplo poder acceder a la información, a mucho conocimiento, por una parte que en otra época no hubiéramos podido llegar, pero el trabajo ahora que se realiza a través de las redes sociales y todo, o sea, se tiene una percepción de esta generación con respecto a la realidad bastante débil, podría decirlo, en el sentido de que ya la nueva generación ve la realidad a través de lo que uno podía dirigir a través de estos medios. Y se está viendo cómo se utilizan, digamos, estos medios para causar pánico, psicosis, y creo que una de las experiencias que hemos tenido en este último tiempo ha sido cuando el 2009 hubo los problemas políticos en Bolivia, ¿no? Hubo un trabajo bastante fuerte en las redes sociales para inducir al odio, bueno, vamos a sintetizar en el sentido de la pérdida de esos valores que como personas, porque de alguna manera incidían. Lo mismo ha pasado en este último periodo con respecto a lo que era el COVID, pese a que ya el manejo de la información estaba destinado a informar a la gente, pero ya la sobreproducción de este tipo de información ha causado pánico en la sociedad con respecto a la enfermedad, porque si bien había información acertada, había otra información ambigua, carente de este carácter científico que podía argumentar digamos, un sólido conocimiento con respecto a la pandemia. Entonces, esto conducía a la especulación, lo cual también conducía al pánico en la población.
Eso, doctor, quería compartir con ustedes, compañeros también. Gracias. Bueno, muchas gracias, colega Leo. Bueno, cuando se usa la comunicación con cierta tendencia, se puede generar este tipo de impacto, ¿no? Ahora, lo demás, pues, de que se ha aprendido a usar la comunicación de tal forma que muchas veces se juega con las personas, ¿ya? Entonces, la universidad puede darnos algún sentido si es que asumimos posición crítica frente a la misma información, ¿no? Pero ciudadanos que no han tenido posibilidades de alcanzar estudios superiores son pues presas de este tipo de tendencias noticiosas que nos pueden llevar a donde ellos quieren, ¿no? Y esto está muy y sutilmente manejado. Por eso cuando se controlan los medios, se está controlando opinión, ¿ya? Ese es el tema, ¿no? Y los nazis nos han enseñado mucho de eso, porque ya Rudolf Hess manejaba con mucho éxito esto, ¿no? De los medios de comunicación. Bien, entonces nos pueden llevar pues a donde quieran llevarnos, ¿no? Si es que se manejan los medios de comunicación con esas tendencias. Bien, ¿alguien más quiere hablar? Aldo Monjes, creo. Aldo Monjes. Doctor, la palabra. Sí, Aldo. Bueno, colegas, doctor, muy buenas noches. Habla Edwin Paza González. Muy importante lo que usted acaba de explicar, así como los anteriores colegas que me antecedieron cuando hicieron referencia a los medios de comunicación. A lo largo de nuestra historia, desde que aparece, por ejemplo, la televisión o más antes, la misma radio, el fin principal, primordial que tenía, por ejemplo, era la de emitir o enviar información. Y en ese sentido, a lo largo de la evolución de los diferentes medios de comunicación, hoy en día podemos hablar de un conjunto de aplicaciones que son utilizables en lo que se conoce como la red de Internet. Pero me parece que si bien por un lado, bueno, podemos encontrar todo tipo de información a partir de un conjunto de navegadores como el Google, por ejemplo, me parece que mucho depende también del criterio que tiene una persona para acceder a determinados tipos de información. No olvidemos que la Internet y las aplicaciones son un conjunto de herramientas y como tal pueden ser de beneficio o de lo contrario. Ahora, respecto a lo que usted señalaba, el tema de las universidades, por ejemplo, esa es una pregunta bien interesante y creo que hoy en día la población alteña, para ser más preciso, está esperando que la UPEA en todo caso pueda satisfacer este tipo de necesidades. En algún momento, en una experiencia personal, yo visitaba alguna comunidad, Tiwanaku en todo caso, y escuchaba a dos profesores hablar, bueno, muy preocupados porque la OPA no estaba, bueno, trabajando en ningún proyecto para el beneficio de estas comunidades. Y esto me llevó a la reflexión de, bueno, el que usted comentaba acerca del rol que tienen que jugar las universidades. En 1624 se crea la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca. Y a lo largo de su historia, muchos se preguntan cuál es el aporte que la universidad ha generado en su población en Bolivia y sobre todo en Sucre. Me parece que en ese sentido se tiene que trabajar un poquito más en cuanto a lo que es el propósito que tiene una universidad, sea con su región, con su país o su ciudad. Y en ese sentido, me parece que de alguna manera la OPA está cumpliendo con las expectativas de su población, toda vez que como, bueno, los cupos son muy limitados en la UMSA, entonces de alguna manera la OPA en ese sentido está coadyuvando a la formación de sus profesionales en sus diferentes carreras. Pero muy importante también cuando podamos hablar también sobre otro plano acerca de cómo la tecnología va avanzando y me parece que en ese sentido no debemos olvidarnos que como herramientas siempre van a ser eso, herramientas.
y como toda herramienta nos puede servir para un bien o para un mal. Lamentablemente, así como podemos encontrar de mucho beneficio con esta herramienta, la Internet, pero también podemos encontrar algunas páginas oscuras donde podemos leer acerca de, por ejemplo, tráfico de órganos y un conjunto de elementos que son negativos para la sociedad. En ese sentido, tengo una pregunta, doctor, para usted. De darse este tipo de situaciones positivas y negativas cuando usamos las redes de comunicación, o como cuando uno envía un mensaje, por ejemplo, que tiene un mensaje subliminal, que con un poder de influencia va a generar cierto grado de pensamiento en la población, sea a favor o en contra. Como lo decía el anterior compañero, ¿no? Ya en algún momento se usó incluso para generar odio, miedo, rencor, cuando todos somos hermanos y deberíamos vivir en hermandad. Esto me generó una pregunta, doctor, y la pregunta es la siguiente. Según usted, ¿cuál sería la forma correcta de poder utilizar estos medios de comunicación para sacar, bueno, lo positivo y no precisamente lo negativo? Esa es mi pregunta, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por fin he recogido mi libro hoy día. Aquí estoy planteando una nueva autonomía universitaria. ¿Ya? Y tengo una respuesta que está aquí en el libro y les va a sorprender en relación a lo que se me ha preguntado. ¿Ya? Cátedra presencial o virtual de puertas abiertas sin límites a todo público. Es decir, que la universidad ya no puede estar encerrada, al menos en este tiempo de la virtualidad. Hay que abrir la cátedra virtual a todo público, sin límites de edad. ¿Ya? Entonces, esa es la universidad de este tiempo y ya se está empezando a plantear este tipo de requerimientos. Ahora, respecto a lo que han planteado ustedes, que no se atiende bien a las zonas donde deberían hacer programas para atender, ¿no? Aquí tengo un planteamiento, la desconcentración universitaria de acuerdo a vocaciones productivas y de desarrollo regional. ¿Ya? Entonces, no podemos llevar los programas si no tenemos en cuenta cuáles son las vocaciones productivas de la región, además generar verdaderas posibilidades de desarrollo regional. Entonces, aquí tengo muchos aspectos que están planteando la nueva autonomía universitaria. ¿Ya? Esto va a generar debate, va a molestar, estoy seguro, y ojalá moleste. La admisión estudiantil sin costo, en precaución a la economía familiar. Eso es recuperar valor. Tanto hablamos de la sociedad y del pueblo, sin embargo hay que ver cuánto se cobra. ¿Ya? Entonces, hay muchos aspectos que están planteados aquí. ¿Ya? Incluso la formación para el fortalecimiento del cogobierno. Hay que fortalecer el cogobierno. ¿Ya? Si hay algunas cosas que hay que discutir, las sabemos, pero dentro de la universidad. Entonces hay algunos aspectos, como les digo, y otra cosa más, miren, la formación para la alternancia en cargos de autoridad. Eso está dentro de un eje, es el eje de intervención para impulsar la formación para la democracia. Entonces, bueno, nos preocupa la universidad, ¿ya? Y quisiéramos que se inicie un debate interno para tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces, hay que abrir la universidad, hay que abrir la cátedra. Ahora se puede, ¿no? Ya no necesitamos un espacio cerrado. Lo virtual nos permite abrir la cátedra, una cátedra de discusión, ¿ya? Entonces, estamos ahora ante una nueva posibilidad de plantear la autonomía universitaria para este tiempo, incluso con los recursos tecnológicos que los podemos criticar, pero también los podemos utilizar. Bien, entonces yo plantearía eso, ya lo vamos a difundir, yo creo que esto lo voy a presentar la próxima semana, pero hay materia de debate, porque hay que debatir, ¿no? Hay que debatir, es el momento de debatir. Bien, Martín ha solicitado la palabra, le daremos a Martín, por favor, la palabra. Martín. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a usted y a todos los compañeros, a todos los colegas.
Sí, quería retomar el tema de la modernidad y la posmodernidad para señalar que, o para resaltar más bien a partir de la exposición que usted ha hecho, que la posmodernidad, o lo que se considera de manera muy general como posmodernidad, es, en realidad, tiene como un nexo común entre autores muy dispares el proyecto de organizar la sociedad, la cultura y el conocimiento, sin apelar a concepciones fuertes como razón, verdad y valores, ¿no? Eso es muy bien señalado. Esto en gran medida, como también usted bien ha señalado, por las crisis históricas, políticas, es decir, finalmente sociales, que hemos visto desde el siglo XIX hasta el siglo XX, ¿no? Primera Gran Guerra, Segunda Gran Guerra, todo el problema del colonialismo, problemas a nivel de organización económica. Esta organización, este tipo de problemas naturalmente han ido generando discusión y debate, por ejemplo, en las universidades, en parte europeas y en parte norteamericanas, y han tratado de buscar muchos autores una respuesta a la solución a los problemas culturales a partir de una crítica a la noción de razón, ¿no? Entonces debería haber un abandono de la teoría de la razón fuerte. Y en vez de la idea de una razón fuerte, que sea la que nos dé parámetros de verdad, de realidad y de valores, es decir, de lo bueno, lo malo y lo bello, deberíamos tener más bien una apertura cultural, histórica, epocal inclusive, ¿no? Son términos que utilizan, por ejemplo, estos autores franceses como o el italiano Bátimo. Ahora, lo interesante de eso es que si bien permite poner bases como para una interculturalidad y a partir de eso tener nociones como una universidad o un conocimiento local, un conocimiento que responda a la sociedad o a las cuadras que están alrededor de una unidad educativa, se cae en el terrible peligro en el siguiente gran peligro, que nociones como verdad, realidad, hechos, valores, pierden su significado, porque se vuelven entonces completamente relativos a la época histórica, a las costumbres de tal o cual pueblo, y generalmente eso se transforma en lo que un grupo de poder en cada sociedad dice que es la costumbre de un pueblo. Y la crisis de convivencia humana que eso genera, lo hemos visto en varios países como el nuestro. Entonces, yo considero que el gran problema está precisamente en esa mezcla de ciertos ideales de reivindicación democrática, entre comillas, democrática o culturalista, que vacían de sentido nociones como verdad, valor y realidad. Creo que uno de los grandes retos que tenemos ahora como universitarios, es decir, como miembros de la academia, como doctorantes, es precisamente preguntarnos bajo qué criterios podemos recuperar nociones de razón, verdad, hechos y valores. Creo que esa es probablemente una de las grandes preguntas, porque en base a eso se va a elaborar nuestra convivencia humana. Los valores, ahí yo discreparía un poco, no se han perdido, porque los valores no son algo que aparezca o desaparezca. Los valores están siempre presentes. Cuando nosotros elegimos algo bueno o malo, estamos eligiendo a partir ya de una valoración. Entonces, además de tener entes reales como cosas, entes ideales como las matemáticas, tenemos siempre entes de valor. Y eso es lo que caracteriza cualquier comportamiento, inclusive el que está sediento de poder y hace lo que sea y comete cualquier acto negativo contra otra persona, está obrando en función de un valor. Entonces los valores no se han perdido. El problema está en preguntarse si esos valores son solo dependientes a cada cultura y según los colores, o si más bien hay algún criterio para establecer una universalidad de los valores. Yo por lo menos trato de apostar por una idea de la razón fuerte, de una racionalidad fuerte y de hechos y valores que no dependan solo del contexto cultural de no sé qué. En ese sentido, también considero que una universidad no se debe a su pueblo, no se debe a su zona o a su barrio o a su país, sino que se debe a esta búsqueda de los fundamentos de lo racional, los hechos y los valores. Eso quería acotar. Muchas Bien, gracias. muchas gracias, Martín. Muchas gracias.
por sus opiniones. Bien, estamos en una época de debate y, bueno, sus opiniones pues enriquecen el debate que tenemos que practicar en La palabra, este doctor, tipo de por favor. instituciones, ¿no? Ahora, ¿quién está? Camilo. ¿Es Camilo? ¿O esa pasa Casillo? ¿Quién está hablando? Buenas noches, doctor. Camilo Nina. Ya. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarlos a todos los colegas doctorantes. Bueno, me llama la atención esta categoría de alienados y consumistas, ¿no? Y a partir de eso estaríamos abordando como un referente para rediseñar una currícula universitaria orientado, lógicamente, como usted indica, doctor, a recuperar valores, ¿no? Cuando analizamos la realidad nuestra, que es bien compleja, desde luego que esta característica, sin duda, nos da un desafío demasiado grande como es nuestro Estado, nuestro país, ¿no? Porque además de que encontramos no solamente varias culturas o formas de expresión colectiva social, sino que somos asequibles a un conjunto de influencia de medios de comunicación que inclusive en todo nuestro proceso histórico de construcción de sociedad nos ha estado en realidad quitando nuestra propia identidad, inclusive la espiritualidad, ¿no? En ese sentido, yo lo veo más bien al revés, el sentido de que la universidad pueda detentar que su conocimiento más bien no sea partir del centro hacia la periferia, ¿no? Que es lo que practican más bien los otros. Y pongo un ejemplo y comparto esta experiencia. Si bien para mí es la primera vez que participo en un curso de doctorado, en el proceso de formación he podido advertir que más bien investigadores o doctorantes de universidades de nivel prestigio internacional, como es la Oxford, me las he encontrado en comunidades del área rural, del altiplano y de la cabecera de valle, aquí en el departamento de La Paz, ¿no? Bueno, desde luego que estos doctorantes extranjeros nos visitan pues en calidad de turistas o en calidad de que están prestando un servicio a la comunidad, un apoyo con la mano de algún cooperante a nivel cristiano, ¿no? Eso es la verdad. Sin embargo, es muy interesante que ellos hagan una formación de tesis doctoral en nuestras comunidades, conociendo nuestra expresión cultural, llámese de esta forma despectiva, si vale el término. Además, las normas de convivencia y, lógicamente, investigando a profundidad sobre qué principios y valores son los que se han sustentado estas culturas en Bolivia, ¿no? No sé si eso puede ahondar inclusive una especie de una anihilación desde nuestra perspectiva hacia afuera, o finalmente es lo que nos ha generado más bien un conflicto de reacción intrasocial, que es lo que hemos vivido en estos procesos de reacción político-sociocultural, ¿no? Entonces, casi la mayoría, a partir de esto, seguramente somos producto de esta alineación, de procesos de una alineación cultural y espiritual y también de conocimiento, porque tal vez nuestra propia debilidad es intentar ser alguien que no somos o interpretar inclusive conceptos y definiciones que otros generaron, desde luego. A partir de eso, nosotros empezamos a negarnos a nosotros mismos, ¿no? Como nuestra sociedad y cultura. Bueno, esa sería mi participación, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, no se le escucha. Doctor, no se escucha nada. Perdón. Yo le decía de que muchas veces pensamos que la universidad tampoco estaría en este tipo de iniciativas, ¿no?
basta ver algunos planes de estudio, por ejemplo, de lingüística, de antropología, ¿ya? De sociología e incluso de derecho. Hemos acreditado un programa de derecho, ¿ya? Que antes se llamaba Derecho de las Naciones Originarias, ahora ha cambiado de nombre. Entonces la universidad ha ido respondiendo también. Ahora, ¿tendrá que fortalecerse? Claro que sí, se tiene que fortalecer. Entonces es bueno mirar adentro y también es bueno mirar afuera, ¿no? Porque si no, estaríamos también aislándonos del mundo. Y eso tampoco es muy conveniente. ¿Ya? Bien, yo sé Doctor, que, la palabra. sí, yo sé que quieren hablar, pero miren, nos han dicho que tenemos que 2 horas cumplir y después cerramos. Estoy un poco controlando el tiempo. Entonces daremos, Doctor, la perdón, palabra. sí, le vamos a dar. Doctor, yo estaba esperando, he levantado la mano. Sí, Ah, ya. daremos 2 opiniones más, por favor, porque hay un tema que quiero mostrarles de cómo se han sustentado las tesis a partir de paradigmas epistemológicos, ¿no? A eso vamos a entrar, pero me parece que a Pase Casillo. Sí, doctor. ¿Ya? Después salimos, doctor. Doctor, yo he levantado la por mano. favor, doctor. A Pase Casillo y vemos después a quién le damos la palabra, ¿ya? La palabra, Porque hay doctor. varias personas que Con están la mano levantada, doctor. Ya, le Ya, vamos a yo dar, también. le vamos Pero a después, doctor, igual a otro Pase día. Casillo, por favor. Avanzaremos, compañeros. Nos está dando la palabra, no nos desesperaremos. A Pase Casillo, por favor. A Ya, Pase muchas Casillo, gracias. la palabra. Sí, a Pase Casillo, soy Carlos, doctor. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, voy a ser breve. Mire, doctor y compañeros, el rol que juegan las universidades es muy importante, ¿no? La comunicación que brinda, pero el factor importante también es nosotros, como parte de la sociedad, cómo lo estamos recepcionando esa información que nos transmite las universidades, ¿no? Claro, ahora hay más posibilidad de poder comunicarnos, ya hasta en el celular podemos tener la transmisión por TV o radio de las diferentes universidades, ¿no? Entonces, de hace tiempo antiguo era muy distinto, pero ahora estamos más entrelazados con lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, mucho depende de la persona, cómo lo quiere superarse, qué clase de información quiere recibir, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que el factor importante es que la sociedad receptora, en este caso, juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, las universidades como institución cumplen su función. De mejorar, hay que mejorar, ¿no? Todo es un proceso, no es el cambio de la noche a la mañana, ¿no? Pero, reitero, la parte importante es nosotros, cómo lo estamos recepcionando. Muchísimas gracias. Bien, gracias por la capacidad de síntesis, ¿no? ¿Quién no ha hablado, por favor? Le damos la palabra a quien no ha hablado, porque tengo La palabra, doctor. más que avanzar. Doctor, ¿puedo hablar? Yo estaba levantando la mano. ¿Cuál es su nombre? Luis Canavirio. Ya, usted no ha hablado, adelante, por favor. Doctor, muchas gracias. Sí, es interesante todo lo que se está hablando y comparto el criterio que tiene usted acerca de la autonomía universitaria y el criterio que tiene al presentar esa nueva, no sé si sea tesis o una nueva tendencia para poder mejorar esto de la autonomía universitaria. Yo simplemente voy a compartir algo que en un comienzo nos ha dicho y me ha llamado la atención, que todo está en movimiento, todo va cambiando y no podemos quedarnos con un solo pensamiento. Y a raíz de eso, yo parto de este pensamiento. No hay verdades absolutas, pero actualmente se está viendo que quiere imponerse ideologías, que es totalmente distinto a lo que la sociedad debe recibir de las universidades. Una ideología es un pensamiento que puede tener yo, puede tener usted o puede tener algún otro compañero del programa de doctorado que al final puede o no llegue a imponerse, pero nuestra realidad es esa.
no sé, no sé hasta qué punto la ideología que se está manejando en nuestra realidad llegue a imponerse y esto genere división en nuestro país. El claro ejemplo es el cambio de símbolo. Si usted ha visto, se está utilizando un escudo de, no sé, el escudo de Bolivia se lo ha cambiado por la cruz de Achacana. No sé con qué motivos, qué razones, desconozco esa situación. En escuela, usted, la maestra o el profesor le va a enseñar, estos son sus símbolos y punto, eso se respeta. No sé por qué se está haciendo esto. Yo llego a interpretar esa situación como el hecho de dividir y seguir reinando o quedándose en el poder. Yo lo entiendo así. Y lo mismo estaría ocurriendo en el tema de las universidades. Más aún cuando hay otras personas que buscan otro beneficio para nuestra sociedad. Entonces, doctor, considero que lo que usted está planteando es totalmente correcto, buscar una educación que sea virtual y pueda reunir e integrar a toda Bolivia. Yo parto de eso, pero la ideología que se está manejando es más de dividir. Esa es nuestra realidad y no debe ser así, porque todos somos bolivianos. Ahora, mucho se maneja este término, hermano, 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 no sé si seamos pastores o con el término de hermano se trate no sé, de dar un cierto realce a la otra persona, pero yo no lo entiendo así. Simplemente todos somos bolivianos, todos vivimos en el mismo país y se debe respetar esa situación, ¿no? Reitero lo que he dicho, no hay verdades absolutas. Para llegar a un objetivo pueden existir varios caminos, pero al mismo tiempo se debe respetar el criterio que una persona tiene. Nada más, doctor, y mis felicitaciones por el trabajo que ha realizado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, el debate se ha planteado y debemos también aceptar, ¿no?, toda clase de ideas, y es importante eso porque estamos en un medio de expresión libre, ¿no? Bien, por favor, una más y después debo pasar, ya una más, por favor, porque después debo pasar a otras diapositivas que después ya no vamos a tener oportunidad, ¿no? Tiene que ver con... Por favor, la palabra, doctor. Ya, ¿cuál es su nombre? Manuel Flores Rojas. Adelante. Bueno, doctor, gracias por cederme la palabra. Bueno, respecto a cómo las universidades deben enfrentar la posmodernidad, en el caso del área de ciencias de la computación de la UNSA en informática, asistimos con mucha frecuencia a congresos latinoamericanos del área. Y acá en ciencias de la computación ocurre un fenómeno interesante, porque con la globalización se supera todos los límites que pueden ponernos las fronteras. Cualquier nueva tecnología que surge en Estados Unidos o Europa llega inmediatamente a Bolivia. Por ejemplo, el Zoom, el medio por el cual nos podemos intercomunicar en este momento. En ese sentido, existe la tendencia de crear un mismo plan de estudios en el área de ciencias de la computación en todos los países latinoamericanos, pues debemos llevar lo mismo y estar todos actualizados. Sin embargo, la burocracia y el medio no acompañan estas tendencias. Por otra parte, también en un congreso de estos, bueno, esto surgió el año 2019 en Panamá, donde estuvimos. Previo a ello, el 2017, en un congreso también de esas características, en la Universidad de Córdoba, Argentina, debatíamos los temas emergentes de ciencia de la computación. Pero más allá de eso, algo que quiero comentarle es que allá nos informaron que el movimiento autonomista universitario latinoamericano se originó en Córdoba, Argentina. Y nos leyeron ahí los principios autonomistas con los cuales había emergido la autonomía a nivel latinoamericano. Y luego Bolivia, en 1930 y 31, consolida su autonomía.
Pero ya en Córdoba, Argentina, en el 2017, se estaba ya preparando para relanzar, para evaluar el centenario del grito libertario autonomista latinoamericano. Y ahí examinábamos los cambios que debe tener la autonomía en este contexto. Ya se habló de innovaciones, de cambios, de mejoras. Y sin duda alguna, los aportes que usted está planteando en su investigación, en su trabajo que lo va a presentar, van a aportar, van a complementar grandemente lo que hemos discutido en Córdoba, el relanzamiento de la autonomía universitaria latinoamericana, recordando el centenario del grito autonomista latinoamericano. Realmente es impresionante los alcances que este tiene y me va a interesar mucho conocer las propuestas suyas, doctor. Eso quería comentarle. Muchas gracias por escucharme. Bien, muchas gracias. Sí, una vez que presentemos esto ya va a estar disponible, ¿no? Bien, Doctor, miren, yo pero quisiera darles más la palabra, pero nos va a faltar tiempo. no sé si me permite, Omar, si me permite. Tengo un tema muy importante que quiero Doctor, desarrollar. yo No voy también a- quería hablar, participar. No sé si... Tarija, doctor. Miren, voy a dar dos más, pero Avanzaremos, por favor. Avanzaremos, doctor. Compañeros, por favor, un poquito más de respeto, cumpliremos con el avance. Avancemos, doctor. Estimados colegas, por Doctor, favor, avanzaremos. daremos la Todos palabra al queremos doctor queremos para que hablar, continúe pero el avance avanzaremos. normal. bueno, Por yo favor, sé que están compañeros. entusiasmados, pero nos va a faltar tiempo. Tenemos lo más que Sí, avanzar. doctor, avanzaremos. Sí, doctor. Yo también me Adelante, gustaría doctor, opinar, pero adelante. hay que avanzar. Yo sé que todos queremos preguntar, ¿no? Y bueno, pues también participar, pero daremos el paso, ¿no? Para que podamos escuchar al doctor. Bien, vamos a, por favor, avanzar un tema que es importante porque tiene que ver con el sustento de las tesis doctorales. Entonces, eso no puedo dejar de revisar esta noche. Ya no vamos a tener oportunidad. Ya. Entonces, voy a entrar a este tema, por favor, y espero que comprendan. Mire, nos han dado 2 horas nomás y nos han culminado al empezar la clase. Quiero preguntar si se ve estas diapositivas. ¿Se están viendo? No. Aún no, doctor. No. No se ve. Todavía, doctor, todavía nada. Vamos a... Ya, a ver. Doctor, algunos compañeros me escriben de que están en sala de espera. ¿Les puede agregar, por favor? Uy, es que ya los vamos a agregar. Resolveré ese problema de esta diapositiva primero. Ya. Está bien, gracias. Doctor, no sé cómo también la asistencia están tomando, si están tomando todos los que estamos en sala. Solamente eso, doctor. Mil disculpas. Tiene que poner su nombre con colega en el chat para la asistencia. Muchas gracias. ¿Ahora se ve o no? ¿Ya se ve o no? Aún no, doctor. No, doctor. Ya, vamos a ver qué hacemos ahora. No está compartiendo su pantalla, doctor. Sí, eso estoy buscando. Voy a ingresar de nuevo.
Buenas noches, colegas. El doctor me parece que ya no está en sala. Sí, ha quedado Aldo Monge, ha quedado como administrador. Puede revisar su sala de espera. Quizá ya está en sala ya. Pero nos dijo que iba a salir un momento y volvería a entrar por problemas que tenía, ¿verdad? Claro, por eso, al salir él, ha quedado Aldo Monge, ha quedado como administrador. Entonces le tienen que admitir, tal vez ya está esperando. Exactamente, Aldo Monge, revise su sala de espera, por favor. Ha quedado como administrador usted. Colegas, una consulta. La siguiente semana ya no tenemos clases con el doctor, ¿verdad? No, esta es la última clase. Perfecto, muchas gracias. Estimados, una sugerencia. En visto que todos quieren participar, bueno, hasta mi persona quiere participar, veo que somos muchos participantes en el doctorado y es muy difícil, ¿no? Bueno, yo sugiero que le pidamos al doctor que pueda habilitar un espacio en la plataforma de chat y así todos nosotros podríamos dar nuestro punto de vista, nuestra participación y él también podría, bueno, pues ya calificar también la participación para cada estudiante. Bueno, no sé si están de acuerdo. Yo creo, colega, hay el foro. En el foro nos permiten, digamos, hacer participaciones. Es real, somos 77, creo, y 2 o 3 nomás participan y no hay caso, digamos, ¿no? Porque nos extenderíamos bastante. Entonces, yo creo que el foro tiene que ser la respuesta a nuestro problema porque es imposible que los 77 podamos participar, ¿no? Cada quien tiene un punto de vista diferente. Perdón, disculpe. En la parte donde indican que la participación cuenta en estas charlas, creo que no se debería tomar mucho en cuenta. Y obviamente porque la participación de todos sería todo un bollo. Y aquí, si le decimos al doctor que habilite algo en la plataforma, va a tener que ir a la parte administrativa para hacerlo. Y solamente ellos lo sacaron hasta la parte del foro. Colegas, la palabra. El cronograma de actividades ya está designado y también está ya distribuido de acuerdo al puntaje y no hay, digamos, la parte de participación. Hay asistencia, que es muy diferente a participación. Entonces no tenemos por qué preocuparnos, digamos. Si participan 3, bienvenidos. Si participan 2, igual. Así que tendrías que mantener tranquilidad en ese sentido. Ahora, lo que decía el colega, que los foros se habilitan, y es mayormente están, digamos, los foros como opinión, puntos de vista, entonces ahí podemos nosotros también profundizar, digamos, algunos criterios que queramos compartir. Solo eso. Sí, yo creo, sí, está bien, de acuerdo. En el programa no hay participación, entonces sí, es imposible participar todos, ¿no? Y como todos querían participar y era un rollo total, ¿no? Entonces yo personalmente no he participado porque es mejor avanzar rápidamente y Colegas, buenas noches. Disculpe que le corte. El doctor indica que está esperando para que lo admitan. Por favor. Bueno, el hospedador, por favor, si lo puede permitir. Compañero Aldo, ¿tiene, o no lo ha pillado todavía esa opción? Aldo Monge es el que está de anfitrión. ¿Dónde tengo que admitirlo? En participantes, colega. Vaya participantes y en la parte derecha le va a salir admitir y solo hace clic en admitir y bueno, ya está en sala. Entonces, la admitimos. Muchísimas gracias. Ya está teniendo que hacer el doctor.
doctor ya está bien. Ahora sí, ¿no? Sí, se ve, Sí, doctor. sí, doctor. Ya se ve. Ahora sí. Ahora sí. Apenas hemos... Bueno, miren, es el marco epistemológico de una tesis. Vamos a ser muy rápidos, pero era necesario revisar nomás este material. Ya, por favor. Entonces... Nos envía, doctor, a la plataforma también, pedirle, Claro que sí. solicitarle. Claro Ya, que sí. gracias. Ya, lo grabaremos de todas maneras de nuevo. Está grabando, doctor. Bien, este texto ustedes lo han revisado, ¿no? De Padrón, pero hay algo que he sacado del texto que dice las referencias para la investigación. No está en los manuales de metodología de investigación ni en los textos normativos, sino se resuelven solo en la epistemología teóricamente entendida. Eso dice Padrón, es el texto que ustedes tienen, con el que están trabajando. Bien. No vamos a hablar de esto porque es toda la definición de epistemología que hemos dado. Ya, vamos a pasar. En los criterios de verdad también, quizás podemos referirnos a esto rapidito. Un criterio de verdad es la coherencia lógica, ¿no? Más que todo dirigido a las ciencias formales y a proporciones analíticas, que no sean contradictorias, que tengan carácter universal. Bueno, es en cuanto a la coherencia lógica. Ahora, la evidencia, esto es indiscutible, ¿no? Tiene que haber evidencia de los resultados de la investigación. Además, también que sean verificables los resultados. Bien. Y lo que pensamos tiene que coincidir con la realidad cuando contrastamos los resultados de una investigación. Bien, esto rapidito. Esto hemos visto, el realismo e idealismo, ya no vamos a volver a hablar de esto. Y nos vamos a... Bueno, ya estamos entrando a las posturas epistemológicas. Depende de que uno tenga una determinada postura epistemológica. ¿Ya? De las premisas que se acepte y que le aproximen al conocimiento que quiera llegar. ¿Ya? Además de cómo el investigador va a definir y asumir el objeto del conocimiento que está tratando de conseguir mediante la investigación científica. Otro aspecto, el rol que cumple el investigador en la búsqueda del conocimiento. A ver, ¿cuál es el rol del investigador? Y algo muy importante, ¿qué competencias tiene el investigador? Entonces, ya en el nivel doctoral, esas competencias se desarrollan, ¿no? Para ser investigador. Bien, entonces no me voy a referir con más detalle y a partir de aquí sí con más calma. ¿Ya? Entonces, una postura epistemológica establece relación del investigador con el objeto de estudio para producir conocimiento. Y de acuerdo a lo que se está manejando en los protocolos del doctorado de la OPA, estamos manejando el positivismo, el paradigma interpretativo y la teoría crítica. Esos tres paradigmas están en el protocolo del doctorado que ustedes están llevando. Ahora, todavía hay otro más, la complejidad y el pospositivismo, que también puede servirnos para sustentar la tesis. Eso vamos a tener que incorporar en los protocolos que se están manejando en el doctorado. A ver, veremos algunos ejemplos. Miren, aquí vamos a ver un ejemplo que ha sido muy interesante, que tiene que ver con un sustento positivista, ¿ya? Entonces, recordando, ¿no? Hay que decir de que se postula la física matemática como modelo de investigación científica, y estas explicaciones positivistas son causalistas, explican los hechos y cómo se producen para llegar a generalizaciones sujetas a verificaciones observables y verificables, es decir, objetivas. Entonces, de por sí, esto nos está llevando a un método experimental, ¿ya? Y esta tesis que la quiero comentar es así en forma muy de síntesis, ¿no? Esta tesis
ha denominado, a ver, vamos a tratar de... Ya. Alguien nos está... Ya. Esta tesis se ha denominado la radiopreservación de los granos andinos como factor de seguridad alimentaria en Bolivia. Ya, esta tesis se ha defendido el año 2019. Su sustento es positivista, totalmente positivista. Miren, y está tratando con algo que es nuestro, que son los granos andinos. ¿Ya? Esta tesis se ha desarrollado en la Universidad Militar Mariscal Bernardino Bilbao Rioja, esa universidad que funciona del Estado Mayor, ¿no? Entonces, es a partir de esta investigación que se han logrado resultados muy interesantes que un poco los comentamos. Bien. A ver, el diseño ha sido experimental. ¿Qué es lo que se ha hecho en laboratorio, en el experimento? Ya se ha trabajado con 30.000 larvas que contaminan a la quinoa, ¿no? Entonces, a partir de la irradiación iónica, sin alterar, ¿no?, a la quinoa, sin que pierda su inocuidad como alimento, se ha logrado preservar la quinoa de la amenaza de insectos que habían sabido atacar, y cuando infectan la quinoa en el mercado internacional ya no tienen aceptación estos productos, en este caso la quinoa que tenemos en Bolivia. Se ha trabajado con una muestra de 30.000 larvas, ¿ya? Entonces ha sido una tesis realmente de una experimentación ya muy detallada para ver cómo en determinado desarrollo de estas larvas se podía todavía someter a la irradiación y salvar la quinoa. Los resultados han sido exitosos y muy reconocidos. El tutor ha sido un doctor Kenneth Frank McQueen, europeo, ¿no?, que no solamente ha tutoriado, sino que le han proporcionado un laboratorio de irradiación iónica ya desde procesos físicos como para el resultado sea exitoso de la tesis. Entonces, es algo que ha tenido mucho reconocimiento, ¿no? Y no se ha quedado únicamente en la irradiación de los granos, sino como perspectiva de aplicación también a otro tipo de productos que tengan que ser aceptados en el mercado internacional, ¿ya? Porque no pueden aceptarse en el mercado internacional productos que no tengan garantía, ¿no?, de calidad de lo que van recibiendo en sus mercados. Entonces, aquí ha habido un aporte muy importante, en este caso para la quinoa. Los resultados han sido exitosos. Ya, yo tuve la suerte de estar como tribunal. Bueno, hemos tenido que asignar la máxima nota, o sea, 100 sobre 100, porque realmente el aporte ha sido grande, ¿no? Incluso para la economía del país y para la aceptación de la quinoa en mercados internacionales, con la irradiación. Y con la extensión también de poder aplicar esta irradiación iónica a otros productos que tengan que ser aceptados en el mercado internacional. Entonces, la certificación de estos productos tiene que ser tales de que se garanticen de que estos productos están con garantía de no estar infectados y si no, no se aceptan en el mercado internacional. Es una tesis muy importante que ha tenido que ver con seguridad alimentaria, porque en este programa se trabaja con seguridad, defensa y desarrollo. Entonces, en el plano de la seguridad alimentaria se ha cumplido plenamente con estos resultados y, bueno, se ha reconocido con la máxima nota de aprobación. Entonces, es totalmente positivista, porque se ha ido midiendo paulatinamente a medida de que se desarrollaba el experimento y la aplicación de la irradiación. Entonces, yo quería comentarles esto. Ha sido un resultado realmente bueno. Ahora veremos otro ejemplo.
Ya tenemos poco tiempo. Aquí hay un paradigma interpretativo, ya, ya es otro abordaje, ¿no? Comprende que la realidad es dinámica y diversa en el interpretativo. Interpreta el significado de las acciones humanas, es decir, la práctica social. Ya no es tan positivista, ¿no ve? El interpretativo ya no es positivista. Porque más bien hay una relación dialógica entre el investigador y el sujeto investigado. ¿Ya? El objeto de estudio es la realidad o las realidades sociales. Esta tesis doctoral se ha denominado el proceso de desprofesionalización del trabajo social en España. ¿Ya? Miren, en un periodo de tiempo bastante largo, 1980 al 2015, ¿no? En una investigación que ha durado tanto. La metodología cualitativa y análisis del discurso. 425 páginas, enfoque sociológico. ¿Ya? Entonces, miren, a partir de lo interpretativo también se pueden llegar a estos resultados. ¿Ya? Otro ejemplo que les pongo, con otro paradigma donde las subjetividades están presentes. Bien, vamos a otro ejemplo, teoría crítica. ¿Ya? Teoría crítica, leeremos un poquito los antecedentes, partiendo, como dice aquí, de las ciencias humanas y sociales, evaluando y juzgando hechos sociales y culturales. Nació a partir de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bien. Esta teoría crítica se enmarca en una filosofía materialista de la historia, ¿ya? Así como en un análisis realizado a través de las ciencias especializadas para generar una investigación interdisciplinaria. Se inició con investigaciones sociológicas, luego se complementó con criterios filosóficos y posteriormente se centró en la acción comunicativa y la crítica literaria. Bueno, la crítica de la acción comunicativa de Habermas, un texto que ustedes lo van a revisar, ¿no? La tesis se denominó tesis doctoral, la dialéctica negativa en Adorno, aplicación a la teoría social, autor Ricardo Brull, ¿ya? Dirigida por Sergio Sevilla, Universidad de Valencia, 306 páginas. Entonces, miren, aquí hay ya otro componente epistemológico. Bien, ahora vamos a otro ejemplo. Esta tesis también, realizada en Bolivia, ha logrado máximo puntaje, ¿ya? Ha logrado máximo puntaje, pero su sustento es materialista. Y el autor dice también es positivista, ¿ya? Entonces, miren, aquí hay un doble sustento epistemológico, es materialista y el autor también ha dicho que es positivista. Bien. ¿Cuál era la tesis doctoral? La memoria semántica y el texto de anatomía humana práctica como factores que incrementan el aprendizaje eficaz de los estudiantes de anatomía de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2014. Pero hubieron problemas en esta universidad, en la Universidad Amazónica de Pando, y terminó defendiéndose hace unos meses, en diciembre del 2020. ¿Ya? Entonces, en la tesis tenía un principio y ahí está lo materialista. Y vamos a leer. El conocimiento es el reflejo en el cerebro de los objetos y fenómenos del mundo material, de sus propiedades, nexos y relaciones que se producen sobre la base de la práctica social del hombre o de los hombres. Ya es un dicho de Kurzanov, soviético, ya de origen soviético, del tiempo de la academia, ¿no? La academia soviética ha dado pues grandes aportes también. Ya, pero ¿a dónde apunta esta tesis? Está apuntando a generar mayor posibilidad de aprendizaje, denomina aprendizaje eficaz, ¿no? En la anatomía humana práctica. La materia de anatomía es una materia de mucho esfuerzo en medicina, y él ha sido docente de anatomía por lo menos unos 30 años, y finalmente ha hecho este aporte, ¿ya? Entonces, privilegia, como dice aquí, el conocimiento neurobiológico, ¿ya? A partir de temas de neuroanatomía, neurofisiología, neurología clínica,
¿ya? Que han sustentado los resultados. Ha sido una tesis experimental, ¿ya? Quizás cuasi experimental, ¿no? Ha hecho también referencia a los procesos psicológicos cognitivos durante el aprendizaje en una materia tan complicada que es anatomía, ¿ya? Algo importante también que destacar es de que ahora se está hablando mucho de neurodidáctica, ¿no ve? Sin embargo, esta tesis incorpora ese análisis, pero no solamente se queda en la neurodidáctica, sino ingresa a la neuroanatomía, ¿ya? Es decir, al mismo cerebro, ¿no? Y además, cómo funciona el cerebro, neurofisiología, y además a la neurología clínica. Entonces, miren, es bastante profundo el análisis a partir de esta tesis, ¿ya? El autor es el doctor Omar Félix Campo Hermoso Rodríguez, su tutor, un doctor que lamentablemente ha fallecido, el doctor Raúl Ayala, un reconocido científico, ¿ya? Y se ha realizado esta tesis en la Universidad Amazónica de Pando. Son 287 páginas, pero la tesis termina y no se queda ahí, sino que genera la producción de dos tomos de anatomía práctica, ¿ya? Es el momento en el que estaba ya terminando la defensa. Al terminar, ha entregado a la universidad 2 libros de anatomía práctica, ¿ya? Cada tomo más o menos con unas 400 páginas, ¿ya? Y eso se ha quedado en la Universidad Amazónica de Pando, como algo más que ha hecho este doctor como consecuencia de su tesis doctoral, ¿ya? Entonces, también tuve la suerte de estar como tribunal y tuvimos que asignar la máxima nota, ¿no? Porque realmente un aporte muy importante, no solo como resultados de la tesis doctoral, sino como algo más complementario, muy importante, 2 tomos de anatomía práctica. Bien, entonces, su base es materialista, pero hace también una complementación del constructivismo, diré, pero con bases filosóficas materialistas, ¿ya? Entonces, miren, hay cierta combinación también de estos criterios. Bien, a ver, revisaremos esta de la complejidad, ¿ya? Es una tesis de complejidad, parte de un pensamiento sistémico, reconoce la interdependencia de los hechos y el azar o lo imprescindible, ¿ya? El azar muchas veces es parte de la complejidad, ¿no? A veces se han dado hechos a partir del azar también y han sorprendido. Bien, este modelo de ciencia intenta superar a la ciencia mecanicista que ha predominado hasta la actualidad, ¿ya? La tesis se sustenta en el método 1 de Edgar Morin, ¿ya? Trata de hacer una demostración de la complejidad física, ¿ya? Digamos, combinada con la esfera biológica y la esfera antroposocial. Bien, la tesis se llama La evaluación para la sostenibilidad desde el paradigma de la complejidad. Autora Rocío Jiménez Fontana, Universidad de Cádiz, 371 páginas. Cuando se habla de sostenibilidad, estamos hablando de la vida, ¿ya? Entonces, por eso se puede decir que la complejidad física también se puede trabajar en conjunción a la esfera biológica, también a la esfera antroposocial, ¿ya? A partir del pensamiento complejo de Edgar Morin. Entonces, aquí la complejidad está presente como un sustento epistemológico. Bien, veremos este ejemplo de pospositivismo, ¿ya? El positivismo, según esta tendencia que está tomando el autor, es crítico realista. Dice, la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida. Los hechos que ocurren no pueden ser explicados, ya que son manejados por leyes que los humanos todavía perciben de manera incompleta, ¿ya? La realidad existe, pero no puede ser totalmente conocida. Esta es manejada por leyes universales que no pueden ser totalmente aprendidas, por lo menos por un tiempo, ¿ya?
La tesis doctoral se denomina Diseño de un modelo de análisis de sostenibilidad de políticas públicas en salud. Miren, viene bien pues a la realidad en la que estamos viviendo. Autor Walter Alfredo Salas Zapata, 2012, Universidad Politécnica de Cataluña. 191 páginas. Bien. Aquí veremos algo que está en proceso. ¿Ya? Investigación en proceso de elaboración. La postura es postpositivista. Y esto también tiene que ver con nuestra realidad. ¿Ya? Y si hubiera un colega abogado, solicitaría que intervenga sobre lo que vamos a decir. Son los problemas de indeterminación del derecho de la madre tierra, ¿no? Ley 071 del 21 de diciembre del 2010. Pero en relación al desarrollo sostenible y la política. Volveremos a leer si nos parece en el paréntesis. Problemas de indeterminación del derecho de la madre tierra en relación al desarrollo sostenible y la política. ¿Ya? Entonces, esta postura va a ser post-positivista. No sé si quiere decir, si algún colega de derecho tenemos, sería interesante que nos dé su opinión. ¿Ya? ¿No tenemos algún colega de derecho? Sobre los alcances que podría lograr esta tesis doctoral. Bueno, no tenemos. Entonces, seguramente se va a plantear que todavía hay una indeterminación del derecho de la madre tierra, ¿ya? Porque muchas veces no está totalmente de acuerdo, podría ser, depende cómo serán los resultados, ¿ya? A pesar que hay derechos de la madre tierra, pero hay una relación con el desarrollo de la sostenibilidad. Se está dando, no se está dando, se está cumpliendo esa ley, ¿ya? Entonces, por ahí seguramente los resultados van a ser interesantes desde el punto de vista de una persona entendida en derecho. Además, frente a la política, ya seguramente hay algunos quiebres de la indeterminación del derecho de la madre tierra que en la realidad la política no respeta. Pero es muy aventurado decir eso. Veremos los resultados que se van a lograr con esta tesis doctoral. Creo que con eso terminamos. He corrido un poco para cumplir el tiempo que nos han asignado y felizmente no nos hemos pasado. Hemos cubierto las 2 horas que estaban programadas. Bien, yo les voy los voy a invitar el día de que tengamos que presentar el libro, ya, ojalá que no sea un día que tengan clases con el próximo módulo, quizás sea dentro de unos 10 días, todavía dentro de este módulo, pero les voy a invitar a la presentación del libro que hemos comentado. Bien, no tenemos ya más conferencias de esta naturaleza de acuerdo al programa que nos han dado, ¿ya? Entonces, hay actividades que hay que cumplirlas y por favor, oportunamente, de acuerdo al programa que hemos elaborado, vayan subiendo a plataforma. Si habría alguna dificultad todavía, hagan conocer para que haga el reclamo que corresponde. Bien, muchas gracias por la participación, ¿ya? Y bueno, seguramente quedan muchas interrogantes, siempre es así. Es muy difícil en un mes revisar tantas posturas que puedan haber. Hubiese querido revisar la complejidad, pero bueno, ya no nos ha dado tiempo. Sin embargo, podemos mandar algunas diapositivas ya a la dirección que tenemos para compartir algo de la complejidad. Bien, algo tienen que decir, ya nos estamos despidiendo. Doctor, solo darle las gracias pues por toda su exposición, por sus posturas y aprendimos bastante en este módulo y bueno, lo esperamos en los siguientes módulos, doctor, y va a ser un gusto conocerlo su texto, el que usted va a publicar, doctor.
Bien, muchas gracias, pues, muchas gracias. Le deseamos lo mejor, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Agradezco mucho. La actividad del día domingo. Gracias, doctor. La actividad del domingo, doctor, por favor. Sí, vamos a estar pendientes de que esté disponible la plataforma para que no haya problema, ¿ya? En la hora indicada, ¿no, doctor? ¿Cómo? De 6:30 Sí. para adelante. A la hora indicada, a la hora indicada, ¿ya? Está bien, gracias, doctor. Bien, les agradezco mucho. Ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor.